ATV Radio presenta Documentos ATV. Documentos ATV con Ramón Grimalt. Muy buenas noches, bienvenidos a Documentos ATV. Las cárceles bolivianas son reductos, son espacio de violación permanente de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En alguna ocasión hemos estado in situ en esas cárceles, cubriendo y sintiendo lo que les sucede a las personas privadas de libertad, tanto hombres como mujeres. Es una situación espeluznante, preocupante, terrible y definitivamente inhumana. Vamos a ir a un panorama de los centros penitenciarios bolivianos, pero haremos incidencia en San Pedro, relativamente cerca de aquí, en un barrio emblemático de la ciudad de La Paz, donde se construyó en principio un panóptico y hoy se ha convertido en un repositorio de seres humanos. Bolivia tiene uno de los peores sistemas penitenciarios del mundo. Tras los muros de cualquier prisión, un hombre o una mujer esperan a que se haga justicia, sometidos al abuso de la prisión preventiva. Otros, ya con sentencia, reivindican el respeto a sus derechos humanos. Los medios de comunicación, desafortunadamente, ponemos atención a la realidad de las personas privadas de libertad cuando éstas se amotinan. La persona privada de libertad cuando entra a la cárcel pierde también la identidad, ¿no? No es visible la realidad que se expresa y nos preocupa de sobremanera que el sistema de justicia penal no esté funcionando adecuadamente, ¿no? Y a causa de los problemas estructurales que sostiene, pues se desarrolla un impacto tremendo en los derechos humanos de la población que está privada de libertad, en hacinamiento, en la invisibilización de sus necesidades, en la vulneración a la presunción de inocencia, que es la base de un debido proceso, ¿no?, en un Estado democrático de derechos humanos. El fundamento jurídico en un Estado de derecho es la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esta es la clave del debido proceso, como figura en el artículo 410 de la Constitución. Sin embargo, los operadores de justicia interpretan el concepto de un modo interesado, al extremo de que un ciudadano a quien se le imputa un crimen debe demostrar su inocencia. Así, atendiendo a los llamados riesgos procesales, a esa persona se la priva de libertad. Yo creo que es un problema que se data desde la imposición de la Ley 1008, una ley redactada e impuesta en Bolivia por Estados Unidos en el año 88. Y es una ley que ha violado la Constitución boliviana, que ha violado la presunción de inocencia. Han ido retocando la ley, pero estaba en su momento donde vemos que esa ley desproporcionalmente ataca o encarcela a la gente de bajos ingresos, la gente que entra en el tema de narcotráfico, un involucramiento mínimo por tema de necesidad económica, que hay una distinción donde hay sentencias desproporcionalmente altas por el tema de tráfico, hasta 25 años para tráfico en un país donde la pena máxima de asesinato tiene 30 años, y ha ido llenando las cárceles bolivianas. Por necesidad yo me he metido también por mis hijas. Me ha dejado una señora que te lo tenía que vendérselo y me lo vas a vender, me ha dicho. Entonces yo también, como me pagaba 100 bolivianos por ganarme eso, entonces yo me he hecho quedar, me ha dejado por vender eso, entonces me han detenido y me han pillado. Por la falta de recursos, yo soy viuda con 8 hijos. Trabajo yo para mis hijos, tengo 4 hijos. La mayor parte no vivía aquí, vivía allá porque por motivos de trabajo, pues. Aquí en Bolivia no hay nada. No, a mí me han agarrado en la Ceja del Alto, con un muchacho menor de edad.
Y a mí me pescaron con 3 botellitas y a él con 17. Y como el muchacho era menor de edad, dijeron que todas las botellas eran mías. Y sentencia con 10 años ha llegado ecuatoriana. Bueno, ese día estaba viniendo en el tren, no tenía mucha mercadería, pero para mi mala suerte había un recorrido que ahí me han empezado a revisar los equipajes y justo pillaron. Y aquí he entrado por el delito 2008. Me han acusado que yo vendía clefa, pero a mí no me han encontrado en mi cuerpo. Han encontrado en el basurero y eso me han achacado a mí. Y yo les he dicho que yo no vendía todo. Y no tenía yo tampoco ni mi carnet, nada tampoco. Yo les he dicho mi edad todo completo, les he dicho la verdad. Y ellos no me han creído. Y he estado aquí un año. Después de un año me han dado mi sentencia igual. Me han dado 12 años. O sea, yo llegando de trabajar me bajé a una casa y me compré valor de 200 bolivianos. Estaba fumando cuando llegó Plum, la camioneta, y me agarró. No, guardé silencio. Yo le dije, yo consumo, le dije. Yo todavía se la mostré a las personas que me habían vendido, ahí en la rotonda de la 16 de julio. Y ellos la agarraron, a la pareja la agarraron, pero no llegaron ni a la FEL. Mi proceso me dieron sentencia 8 años y lo que tenga es la enfermedad del cáncer en el ovario. Y acá no hay medicamento. Y siempre les he dicho que consumo, no vendo, nunca vendí. Y ya no hay plata. La familia ha vendido todo lo que los hijos, porque mis hijos eran menores de edad, han vendido todo lo que han podido con tal de liberarme. Pero no ha sido posible, ¿no? Mi libertad. Y no me han dado mi sentencia, me han dicho que yo tenía antecedentes, y no me han dicho por qué, y tampoco yo no sabía si se hablaba. Dice que se habla 3 palabras, tienes para hablar, para defenderte, pero yo tampoco no sabía cómo entrar de primera vez aquí adentro. Con estos testimonios queda de manifiesto que las cárceles bolivianas reflejan la pobreza del país en algunas de sus facetas más crudas. Y esa gente pobre que trabaja en esas bajas esferas puede uno detener a miles y no tiene ningún impacto en el tema del narcotráfico, porque narcotraficantes perciben a esa gente como desechable, no conocen a los en las altas esferas, no ganan sustancialmente. Entonces lo que estamos haciendo es, con la política vigente, agudizando un sistema de pobreza, encarcelamiento, sin ningún impacto, que es la meta, luchar contra el narcotráfico. Somos escasos en conseguir las pruebas necesarias para llevar un debido proceso, entonces eso dificulta, y en ciertos tipos de casos las penas o las sentencias se hacen demasiado altas con relación al hecho. Además de la grave crisis de la justicia que se vive respecto a toda la justicia en general, donde su cara más visible y más dura es la justicia penal, y que se expresa en la parte más dura también, que es el sistema penitenciario, porque la factura de la retardación de justicia la pagan tanto las víctimas, que probablemente no las visibilizamos todas las veces, pero también la pagan los imputados, y la pagan con estar presos, perder su libertad y otros derechos además, aunque declarativamente digamos que solo pierden la libertad. Ante este tiempo también pierden otros derechos por las condiciones inhumanas y graves de hacinamiento carcelario que hay. Porque finalmente nosotros somos los que vivimos la realidad día a día, somos los que vivimos la retardación de justicia. Y hay gente inocente, gente humilde, están muchos años aquí, y es la injusticia que se ve en todo el país. Lamentablemente uno tiene que tener dinero para poderse ir libre, y esa es la desesperación que existe en nuestra población penitenciaria. La justicia hay para los que tienen dinero, no para los pobres. Bolivia tenía la tasa más alta de presos sin condena en todo el continente.
con el 85% sobre el total de la población carcelaria. Y la tercera tasa de hacinamiento más alta también, con el 295%. Nos encontramos frente a una situación grave. ¿Por qué lo digo? Primeramente porque hay determinados factores como ser la superpoblación. Luego tenemos también la falta de recursos económicos para atender las necesidades de las personas privadas de libertad, y también tenemos la infraestructura decadente que hay en los recintos carcelarios. Para irte con la cesación preventiva o con la detención preventiva, tienes que tener dinero, colocar un domicilio estable, familia, cosa que nosotros tenemos familia, pero algunos no tienen domicilio fijo. Él también aquí bebe en pabellón 20 está, en pabellón nomás bebe también él, porque no tenemos plata. Yo quiero que nos ayude, por favor, queremos salir. Yo quiero salir, no tenemos plata para agarrar en particular a Mogando. Me encerraron y acá me trajeron, como le digo, ya voy 2 años y 9 meses, acá ya había cumplido, el 3 de noviembre entero los 3 años, y estoy sin sentencia, no tengo sentencia. ¿No tienes sentencia? No tengo. ¿Cuántos presos tenemos? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas son mujeres? Bueno, hasta ahí llegan las cifras, pero si uno empieza a preguntar, ¿y cuántas personas extranjeras? ¿Y cuántas personas en situaciones de discapacidad psicosocial? ¿Cuántas personas que tienen otro idioma? Creo que las cifras ni siquiera dan cuenta de eso. Entonces menos podemos armar una política pública que se haga cargo de eso si ni siquiera tenemos la información empírica mínima para tomar esas decisiones. Esta es una lectura del problema. Otra u otras, poniéndolo en plural, tienen que ver con el acceso a salud en un centro penitenciario, particularmente la salud mental de las personas privadas de libertad. Hay organizaciones no gubernamentales de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos que están muy pendientes de la situación de las personas privadas de libertad. Pero muchas de estas personas privadas de libertad están sometidas a la dictadura de quienes ejercen una presión absolutamente inhumana e incluso criminal entre los propios privados de libertad. Cuando regresemos, lo veremos en la cárcel de San Pedro. Escuchas Documentos ATV. ATV Radio. Una radio para todos. En Oruro, escúchanos en 92.5 FM, ATV Radio. Escuchas Documentos ATV. La afectación física a las personas privadas de libertad es total y absolutamente inhumana. Por más que desde el Estado se trate de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los privados y privadas de libertad, esto es una quimera, no sucede. ¿Por qué? Porque hay mafias que controlan las diferentes cárceles en Bolivia. Lo hemos visto en San Pedro, donde todo tiene un precio. Hemos visto cómo es una especie de microclima de la sociedad en general, donde la corrupción se campea a sus anchas. Hay personas que sufren problemas físicos y problemas de salud mental. De esto hablaremos más adelante. Cuando regresemos, le tomaremos el pulso a los derechos humanos de las personas privadas de libertad con un especialista en la materia. Esta es la prisión de Fleury, a 30 kilómetros al sur de París. Está considerada como la mayor cárcel europea. Cuenta con 4.200 personas privadas de libertad. De acuerdo con el informe anual del Consejo de Europa, Francia tiene el promedio de suicidios en prisión más elevado del viejo continente. Morat Senati fue detenido en el año 2009 por posesión de drogas.
Se suicidó un año después. Le diagnosticaron claustrofobia. La familia presentó una denuncia contra el Estado por no asistencia a su debido tiempo. Los abogados de la familia conservan un archivo con las cartas de Morat pidiendo auxilio. Fui a visitar a mi hermano, que antes de entrar en prisión medía 1,90 m y pesaba 120 kilos, y me lo encuentro en una silla de ruedas. Yo no soy médico, pero me dije, aquí hay un problema. La explicación, según ellos, es que lo hacía aposta, que lloraba todo el tiempo durante las visitas y que no me preocupara, que en la próxima visita seguiría vivo, hasta el día en que nos fuimos y ya no volvimos a verle con vida. Sí, entré y fui a verle. Tenía todavía convulsiones después de 48 horas de asistencia respiratoria. Estaba esposado y además un policía estaba dentro de la habitación. Cuando vi al policía le pregunté, ¿de verdad cree que se va a escapar? En fin, también había otros pacientes. Y sobre todo me quedé horrorizada al verle con la respiración asistida. Pensé, está medio muerto y le tienen esposado. Mi hermano no soportaba la encarcelación. Antes no había tomado psicotrópicos ni antidepresivos. Mi hermano no era adicto a los medicamentos. Pero como no aguantaba la cárcel, el servicio médico consideró que para soportar mejor la reclusión había que darle ese tratamiento. Cuando fui a recoger sus cosas me encontré una serie de bolsas con 10 o 15 Valiums, una docena de Imovan, Xanax, una mezcla de benzodiazepinas, neurolépticos, antidepresivos, somníferos. Todo ese cóctel no puede resultar fatal para una persona. De acuerdo con la legislación y el sistema penitenciario francés, los detenidos deben pasar por un examen psiquiátrico antes de ingresar en prisión. Así se sabe, por ejemplo, que aquellas personas privadas de libertad con un riesgo elevado de cometer suicidio toman el tratamiento prescrito en presencia de una enfermera. A quienes no se les ha detectado algún riesgo, se les entrega el medicamento en sus celdas 2 veces a la semana, con la prescripción necesaria para 3 días. El problema es que las pastillas, en algunos casos psicotrópicos, sirven para canjear otro tipo de servicio en la cárcel. En otras palabras, alienta el mercado negro. Hubo un año en el que los médicos no hacían más que cambiar y cambiar. A veces no se quedaban ni 2 semanas. Y algunos médicos menos escrupulosos prescribían los medicamentos más fácilmente a petición del detenido. Y si vemos las cifras de aquel momento, comprobamos que hubo más afluencia, pues los detenidos al hablar entre ellos se dicen, ve al médico que te va a recetar lo que quieras. Se puede ver a muchas personas con problemas mentales. Yo las he visto. Pero es verdad que antes había menos gente así. Pues a esas personas frágiles se las metía en el hospital psiquiátrico. Pero como es más caro ingresarlos en el hospital psiquiátrico, pues los meten en la cárcel. Así que he visto a muchos y me da la impresión de que cada vez hay más. Los servicios médicos han observado una creciente cantidad de personas esquizofrénicas en prisión. Creo que esto refleja que Francia no está bien. Nos deshacemos de alguna manera de un tipo de gente que molesta, metiéndoles en la cárcel sin querer ver lo que pasa. Creo que a muchísimos enfermos mentales, cuyo número ha aumentado en las cárceles porque empiezan a ser excluidos de la sociedad, se les considera más como personas peligrosas que como personas que sufren. Por lo que hay una tendencia a meterlos en la cárcel cuando realmente ese no es el sitio que les corresponde. En las cárceles españolas también se sigue un protocolo para evitar el suicidio. El interno sombra consiste en el acompañamiento las 24 horas con este interno por el riesgo que puede tener de autolesionarse. ¿Qué requisitos tiene que tener esa persona para estar en todo momento junto a personas características de Alberto? Bueno, dentro de la institución hay una bolsa donde los internos con una buena trayectoria penitenciaria pueden apuntarse y el equipo de tratamiento determinará
que interno a actuar efectivamente. Aquí. Imagino que en el caso de Alberto, antes de que ingresase, ya se tenía previsto quién iba a ser el preso de esta cárcel de Soto del Real asignado a él, de una manera preventiva, ¿no? Sí, los compañeros de Soto, del equipo de tratamiento, efectivamente, tenían esa previsión. En Italia, las autoridades han puesto el foco en las condiciones de las personas privadas de libertad en las cárceles. El principal problema es el hacinamiento, un problema endémico que coloca a Italia como el país europeo con mayor tasa de ocupación en las cárceles. Una persona privada de libertad de 44 años fue encontrada muerta en su celda en la cárcel de Rozzano, Calabria. Un día antes, una mujer privada de libertad se suicidó tras negarse a comer y beber durante 20 días. La Asociación de Activistas Antígona contabilizó 22 suicidios en las cárceles italianas durante este año. L'Italia deve rimanere sotto osservazione europea perché altrimenti non sarebbe capace di riformarsi da sola come l'esperienza ci ha insegnato. È vero, i detenuti sono un po' in calo, l'anno scorso di questi tempi erano più o meno 65.000, quest'anno sono circa 59.500, ma c'è ancora un tasso di affollamento elevatissimo perché i posti letto regolamentari sono inferiori ai 45.000 perché ci sono circa 5.000 posti in reparti chiusi. Il tasso di affollamento in Italia oggi è del 134%. Ahora estamos, en el mundo está en corriente la psiquiatría penitenciaria que responde a las necesidades tanto de estrechar las brechas en salud mental, entendiendo que la salud es un derecho humano. Y no se puede hablar de salud sin salud mental, entonces negar la atención de salud mental a cualquier humano es negarle un derecho humano, ¿no? Entonces, en la población penitenciaria intenta la psiquiatría penitenciaria entrar con fuerza para responder a esta necesidad y por otro lado una necesidad grande que es desde el ámbito judicial, penitenciario, donde se pueda administrar justicia sin estigmatizar esta salud mental, ¿no? ¿A qué me refiero? Que la salud llegue, así como llega la atención de la gripe dentro de las cárceles, también llegue la atención a trastornos mentales y problemas mentales. Cuando hablamos del suicidio dentro de las cárceles, podemos hacer un cálculo similar al resto de los trastornos mentales, aunque no hablamos de un trastorno mental en sí. Si bien en los recintos carcelarios existen los equipos que están conformados en cada equipo por un psicólogo o psicóloga, es tanta la población que lamentablemente no se llega a abarcar estos problemas de salud mental. Me refiero a esto por lo siguiente. Para una persona que tiene problemas con la justicia, el hecho de saber que a causa de este problema va a ingresar a un recinto carcelario y va a perder su libertad, ya lo pone en una situación lamentable en su estado mental. El hecho de cambiar de la realidad que tenía gozando de libertad a entrar a un recinto carcelario donde primeramente se va a encontrar en el estado de desesperación, se va a separar de sus familiares, de sus hijos, luego va a tener que enfrentarse a una realidad que no conocía, pues ya las personas están afectadas mentalmente. Lamentablemente no tenemos ciertos indicadores que nos digan cuál es la prevalencia de suicidios consumados durante intoxicación, pero lo que sí sabemos es que por lo menos abarca un 60% de pacientes que ingresan a un programa de rehabilitación que han tenido intentos previos de suicidio, ¿no? Entonces, la combinación de intentos autolíticos de suicidio en consumo es bastante importante, considerando que existe un consumo bastante extendido, normalizado en nuestra población, sí es un problema importante de la salud pública. Y bueno, vamos pasando los procesos judiciales con alertas similares, ¿no? Cuando se vence el periodo de detención preventiva, saltan las siguientes 24 horas. Cuando estamos cerca de una sentencia, vuelven a saltar. Y paradójicamente, al momento de recibir la libertad, ya sea porque cesa la detención preventiva o porque se cumplió la sentencia o por cualquier motivo, también hay 24 horas de alarma, ¿no? Incluso saliendo de la cárcel las siguientes 24 horas que están en casa ya con su familia y retomando su vida, también hay una alta alarma de suicidio. Los aspectos físicos y esa vulneración a la integridad física es permanente en San Pedro y en otras cárceles bolivianas, por supuesto. ¿Qué pasa con la salud mental?
¿Qué pasa con aquellos problemas de salud mental que no son adecuadamente atendidos en prisión? Si ya afuera, en una vida en libertad o en aparente libertad, estos problemas de salud mental tienen que ser tratados y en muchos casos no lo hacemos, cuando uno está privado de libertad o privada de libertad, estos problemas se potencian, incluso conducen a tomar decisiones fatales. Este es el objetivo de nuestro siguiente segmento. Escuchas Documentos ATV. En Tarija, escúchanos en 93.7 FM, ATV Radio. Escuchas Documentos ATV. Por lo que hemos visto en nuestros bloques anteriores, en las cárceles bolivianas, en los recintos penitenciarios bolivianos, se violan abiertamente los derechos humanos. Entendemos que hay una respuesta de régimen penitenciario para tratar de revertir esta situación. Pero a día de hoy hay cientos de personas privadas de libertad, primero, sin sentencia ejecutoriada, víctimas de una perversa aplicación de la prisión preventiva. Algunos comparten su desgracia con sus hijos o sus hijas, o eventualmente su pareja, sus mujeres, y otros están sometidos al escrutinio total y absoluto de la tortura de sus propios compañeros. Es una situación que vamos a compartir en nuestro debate de todas las noches con Franco Albarracín, que es activista de derechos humanos. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas noches, muchas gracias por la Estoy invitación. exagerando en la presentación, porque hay gente que dice, no, Ramón, tú eres muy exagerado, eres No, de verdad, creo que no. No, a mí me parece muy buena y es un tema pero tan importante, pero algo muy importante que debemos destacar, está invisibilizado. Es un tema que no se lo debate, es un tema que no se lo discute y es un tema tan importante que ya no demuestra una situación, demuestra la existencia de una crisis. Ya no podemos hablar del sistema carcelario, el sistema penitenciario. Yo creo que tenemos que hablar de la crisis carcelaria, la crisis del sistema penitenciario en Bolivia, porque hay vidas de personas que están en riesgo, hay vidas de personas que están siendo lamentablemente sufriendo torturas, sufriendo daños físicos, psicológicos. Entonces, yo creo que la introducción que acabas de realizar es muy importante porque de esta forma nosotros podemos recordar que mientras vivimos una vida bastante política en Bolivia, cotidiana, una política muy álgida, paralelamente tenemos vidas que están sufriendo, gente que está amontonada en las cárceles, gente que está desde hace muchos años sufriendo tortura psicológica, física, y ya te dije, no estamos viviendo una situación carcelaria, estamos viviendo una crisis carcelaria. El gran problema es que nuestra sociedad, y hablo de la sociedad boliviana, asocia la cárcel con el ir eliminando progresivamente de la sociedad aquellos elementos que en algún momento la han dañado o que presumiblemente la hayan podido dañar. Cuidado, que nuestro sistema penitenciario obedece a una perversa interpretación del sistema jurídico. En Bolivia se presume culpable en vez de inocente. Sí. Y entonces, al no haber una sentencia ejecutoriada, ¿qué es lo que haces? Abusas de la prisión preventiva. Y más del 80% de la gente privada de libertad en las prisiones bolivianas está en esa condición, en prisión preventiva. No tienen sentencia ejecutoriada. Actualmente en Bolivia vivimos lo que los abogados llamamos un sistema inquisitivo, en términos de justicia penal, en términos de sistema carcelario. ¿A qué me refiero? A que el sistema en Bolivia es tan perverso
que en lugar de buscar ante la criminalidad, ante la comisión de delitos, buscar la rehabilitación de la persona que ha podido cometer un delito por X o Z razón, buscamos castigarla para sentar el ejemplo. Ya históricamente, términos políticos, jurídicos, psicológicos, se ha demostrado que este sistema del castigo no funciona. Por el contrario, es un sistema precario, barbárico, que lo único que ha hecho es reforzar la criminalidad, aumentar el porcentaje de crímenes en los países. Y lo que debería existir en Bolivia es un sistema restaurativo que busque, en lugar de castigar a la persona, más bien encontrar el fondo del problema. ¿Cuál es el problema estructural de la comisión de robos en determinadas zonas? ¿Por qué? Porque es una zona extremadamente pobre, porque no hay políticas que se están impulsando en esa zona, porque no hay escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, en Bolivia vivimos un sistema inquisitivo, donde el sistema penal busca perseguir a la persona, castigarla y sentar el ejemplo, ¿no? Vamos con algunos datos. En Bolivia tenemos aproximadamente 27.000 privados de libertad, distribuidos en 46 centros penitenciarios. ¿Cuál es el límite en total de los 46 de personas que deben estar dentro de las cárceles? Un poco más de 8.000. Y tenemos 27.000 personas privadas de libertad. De estas 27.000, un poco más de 17.000 son privados preventivos, es decir, personas que están en una situación de detención preventiva. Entonces tenemos entre un 60, y eso va cambiando dependiendo de los indultos que se van aprobando. Pero tenemos un aproximadamente entre 60 y, como tú dijiste, 80%, grosso modo, ¿no? Sí, de personas privadas en situación preventiva. ¿Qué significa eso? Que más o menos la gran mayoría de privados de libertad en Bolivia son inocentes, porque se supone, según nuestra Constitución, que en nuestro país rige la presunción de inocencia. Inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Exactamente. Pero el demostrar lo contrario implica una peregrinación inhumana en los juzgados, un sistema de derecho que está permanentemente vulnerado, donde todo tiene un precio. Evidentemente el acceso a la justicia aquí depende del tamaño, de la dimensión de la billetera de cada quien, de la caja de ahorros. Y del contacto político. Y del contacto político. Entonces hay gente que puede pasarse perfectamente 10 años ahí, sin haber podido demostrar su inocencia. ¿Verdad? Es totalmente impresionante. Hay casos que yo he visto y he atendido de personas privadas de libertad de manera preventiva, preventiva, no condenados, preventiva, que están en la cárcel más de 9 años. Más de 9 años, como tú lo mencionas, peregrinando sus familiares, porque no, la situación no solo la sufre el privado de libertad, también la sufre el núcleo familiar, porque la mamá tiene que estar en los juzgados, el papá tiene que trabajar para pagar al abogado, porque si tú te atreves a que un abogado de oficio del Estado te atiende, estás perdido. Estás perdido. No, de hecho, es una causa perdida. Claro, ya está, ya no hay ni que intentarlo. Por distintas razones. El abogado de oficio no tiene probablemente entrado por contacto, sino tiene el conocimiento profesional suficiente para atender el caso. 2, simplemente el abogado de oficio tiene 200, 300, hasta 400 casos que atender. 3, el abogado de oficio muchas veces no puede hacer nada frente a un juez corrupto, frente a un fiscal corrupto o simplemente frente a un juez o fiscal que no le importa el caso, que lo único que quiere es mantenerlo preso a esta persona porque no ha tenido tiempo para atender el caso. Entonces, es una situación extremadamente grave y obviamente esta es una de las causales que explican la situación de este incremento en el porcentaje de privados de libertad de manera preventiva. El primero es el tema legislativo, que hasta el día de hoy nuestras autoridades, tanto del legislativo como del ejecutivo como del judicial, no quieren solucionarlo. Para un juez es extremadamente fácil mandar a una persona detenida de forma preventiva.
extremadamente fácil. Bueno, digamos que es la salida fácil. Claro, y no debería ser. No. La ley debería darle límites al juez y al Ministerio Público para que ellos la piensen 2, 3, 4, hasta 5 veces antes de enviar a una persona en detención preventiva. Pero nuestra legislación es extremadamente abierta para que en lugar de que una persona pueda defenderse en libertad, por el contrario tenga que defenderse en una cárcel. Segundo, porque existe evidentemente una carga procesal inmensa en el órgano judicial, en jueces y en fiscales. Es decir, un juez ya no logra darle la atención que amerita a los casos. Entonces lo que hace es enviarlo a la cárcel y dice, bueno, después veré este caso. El fiscal igual, lo enviaré a la cárcel porque si no lo envío, los familiares o alguna autoridad me va a procesar, así que lo envío a la cárcel y luego veo qué es lo que pasa. Seguramente me vendrán a pagar, me reclamarán después y ahí veo cómo soluciono el caso, pero primero lo enviaré a la cárcel. Presunción de culpabilidad y segundo es el tema de la corrupción. Jueces corruptos, fiscales corruptos, te explican un sistema penitenciario y un sistema de justicia corrupto. Ahora, es interesante. Al inicio del reportaje veíamos la intrahistoria, por ejemplo, de la cárcel de San Pedro. Cómo todo aquello forma parte de una especie de pequeña sociedad, es una ciudadela del crimen, sí, donde los mismos problemas de corrupción extramuros existen intramuros. Entonces, estamos hablando de personas, en muchos casos, que sufren daños a su integridad física y daños a su integridad psicológica. Sí. Hay algunos que no lo pueden resistir y recurren a quitarse la vida. Es más, Franco, yo conozco casos de personas acusadas, en muchos casos sin todas las pruebas de un delito, que dicen, yo prefiero arrebatarme la vida antes de caer en la cana. Sí. Antes de entrar a la cárcel. Yo algún caso he cubierto. Totalmente. La cárcel de San Pedro, al igual que muchas otras cárceles en Bolivia, es bastante particular, porque como tú lo mencionabas, es una especie de ciudadela que emula en realidad la situación de una ciudad. Una reproducción de la sociedad donde se supone, libre, en teoría. Se supone que las cárceles en Bolivia están a cargo de la institucionalidad pública, de la administración pública. Hay otras en otros países donde la administración pública delega, como en Chile o Estados Unidos, la administración a entidades privadas. No, en Bolivia es la administración pública y se supone que el Estado lo quiere así para tener un mejor control. En la teoría, porque en la práctica, en la cárcel de San Pedro, por ejemplo, no hay presencia estatal. Extramuros sí, en la puerta, los guardias, pero tú pasas, y te lo digo por experiencia, desde hace ya 8 años que entro a la cárcel de San Pedro. Pasas esa puerta y la policía y régimen penitenciario ya no tienen control. Quienes tienen control son los mismos privados de libertad, que evidentemente coordinan, pagan a la policía, al guardia, pero ya se forma una especie de ciudadela donde los derechos se vulneran, porque al no estar administrado por el Estado, al no tener control estatal, obviamente que no vas a tener un reconocimiento y garantía de los principales derechos humanos, entre estos el derecho a la integridad física, psicológica y moral. De hecho, la cárcel, del único derecho humano que te priva es justamente el de la libre movilidad, porque los demás derechos humanos los tienes que ejercer porque es así, porque así funciona. Totalmente, totalmente. Tú en la cárcel tienes derecho a votar, tú en la cárcel tienes derecho a la educación, tú en la cárcel tienes derecho incluso al trabajo, tú en la cárcel tienes... Se supone que el único derecho que te están privando de manera transitoria, porque así lo marca el estándar internacional, es el derecho a la movilidad, evidentemente, y el derecho a la libertad. Y puedes tener, y con sus determinadas limitaciones, con la posibilidad de salir de vez en cuando por X o Z razón. Pero la problemática en las cárceles en Bolivia es que otros derechos se ven suspendidos y entre estos, como tú bien lo mencionabas, el derecho a la integridad psicológica. Y mira, yo te doy un ejemplo bastante incluso conocido en Bolivia. Cuando estuve un tiempo en la cárcel de San Pedro atendiendo muchos casos, entre estos atendí el caso del
médico Jerry Fernández. El caso del bebé Alexander, él es un médico profesional, muy buen médico. La situación en la cárcel es tan precaria que el médico privado de libertad era el médico de la cárcel, en la sección donde él estaba. ¿Me entiendes? Y lo necesitaban incluso en otras secciones. Entonces la cárcel de San Pedro no tiene los requisitos mínimos para garantizar una vida digna a las personas. En primer lugar es que hay hacinamiento. En primer lugar es que hay hacinamiento. Tú para estar en la cárcel de San Pedro necesitas plata porque tienes que alquilar una celda. Tú en la cárcel de San Pedro necesitas contactos. $1.500 en la posta, más o menos. Exactamente. Más o menos. Y necesitas también contactos para tal vez alquilar una celda relativamente digna a un precio relativamente razonable, ¿no? Necesitas también contactos familiares que te dejen los insumos básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos componentes de estar en una situación completamente precaria en relación a la justicia, es decir, estar privado de libertad y que te suspendan 10 veces la audiencia, que estés frente a un juez corrupto, que estés frente a un fiscal corrupto. Segundo, que estés en un centro penitenciario donde ni siquiera te pueden garantizar un centro médico digno. Tercero, que estés en un centro penitenciario en tu celda junto con otras 10 personas. Cuarto, que no puedas trabajar, que no puedas educarte dignamente, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente genera un contexto de depresión mayor, donde tú vas a tener índices bastante altos de suicidio en privados de libertad. ¿Cuál es el problema en Bolivia? No lo estamos investigando. Preguntemos a los del régimen penitenciario en La Paz, si quieres, en La Paz, si tienen un dato aproximado de personas que se han quitado la vida dentro de las cárceles. El tema es tan duro porque usted ha mencionado a Jerry Vargas, en alguna ocasión lo entrevisté después lógicamente, de su salida de la cárcel, y él me decía, el daño aquí es irreversible. Totalmente. Porque claro, a mí ya se me ha hecho un daño psicológico que ya no lo puedo recuperar. Necesito tratamiento especializado, necesito medicamentos para evitar la ansiedad, para poder descansar. Ya la vida de este hombre después de haber pasado por la cárcel, ya es completamente diferente. La rehabilitación, el hecho de volver franco, salir de la cárcel, ya implica enfrentarse a una sociedad que ya es desconocida. Siendo inocente. Sí, en el caso de él siendo inocente, claro, sí. Comprobado. Y a él se le aplicó la presunción de culpabilidad. Correcto. Te meto preso y después investigo, después averiguo. Y en el caso de Jerry, como el de, estoy seguro, muchos otros privados de libertad, evidentemente deben haber personas que han cometido delitos, bueno. Pero en el caso de Jerry Fernández, como de muchas otras personas, se comprobó que era inocente y ha estado 5 años privado de libertad. Y los primeros años, porque yo fui uno de los primeros que lo visitó, en la grulla. Es decir, la sección de castigo. Una sección completamente precaria, asquerosa, poco digna, donde realmente no deberían estar seres humanos, porque es un callejón donde están ahí personas cumpliendo, en teoría, alejamiento por X o Z razón, pero en realidad es un castigo. ¿Cuántos casos de, digamos, síndrome de Conde de Montecristo, de inocentes, sin haberse demostrado su presunta culpabilidad, hay en las cárceles? Algún dato ya me ha dado, pero ahora que vuelve a estar de moda la novela del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, ¿no? Sí. Que lo meten 3 personas, orquestan un crimen del que lo acusan y lo meten en un castillo, en el castillo de If, en fin, etcétera, etcétera. Tiene más de 1000 páginas la novela. ¿Estas historias suelen ser recurrentes y repetidas en nuestro país? Sí, y nos demuestran un patrón. Nos demuestran un patrón. Con estos casos emblemáticos es que nosotros podemos identificar un patrón donde muchas veces no pueden existir cifras o no quieren que existan cifras. O se maquillan las cifras, que también es verdad. Claro, las cifras las tenemos de detenidos preventivos. Claro. Y de estos detenidos preventivos, que en principio son inocentes, hasta que se demuestre lo contrario, ¿cuántas de estas personas realmente hemos visto que han estado privadas de libertad en un caso donde ha existido corrupción del juez, corrupción del fiscal, o donde ha existido un actor político detrás
que ha estado motivando e impulsando la detención preventiva. Te doy otro ejemplo, Marco Antonio Aramayo, un caso que yo también he hecho el esfuerzo para poder verlo, para poder atenderlo, para poder conocerlo. Una persona que ha denunciado un acto de corrupción en una instancia pública y que ha terminado siendo procesado con una justicia corrupta. ¿Cuántos procesos tenía Marco Antonio Aramayo? 280 procesos encima. Él ya ha fallecido ¿hace cuánto? ¿Un año? Sí, un año y medio. Sí, un año y medio. Le siguen iniciando procesos. Un poco más y van y le notifican en la tumba. Le siguen iniciando procesos después de haber fallecido, no lo dejan descansar en paz. No, y aquí quienes siguen pagando son los familiares. Quienes siguen pagando son los familiares. ¿Tú crees que un ser humano, imagínate, tener un proceso encima, Ramón, motivo de estrés, gasto económico. Brutal. Gasto físico. Totalmente. Psicológico. Es un estrés, y te digo por experiencia, es un estrés constante, no puedes dormir, estás preocupado, tienes que ir a esos juzgados oscuros, a tener que tolerar el abuso de un funcionario, de un abogado, de la secretaria, tienes que doctorear a todo el mundo. Es un estrés constante y es un daño psicológico. Con uno, imagínate tener 280 en todo el país, no solo en La Paz, sino en Santa Cruz, en Tarija, en Potosí, en Oruro, y que te trasladen todo el tiempo. Es una tortura. No, y además que se fija fecha para la audiencia, se posterga por diferentes motivos. Claro. Vuelva usted mañana, oiga, mañana ha pasado. Es decir, es un vía crucis, claro, una peregrinación inadmisible en un Estado de Derecho. Y a mí me decía Marco Antonio Aramayo en algún momento, a veces quisiera quitarme la vida, pero él era muy terco. Dice, pero no lo hago porque les quiero demostrar a estos que soy inocente, a pesar de tener 200 y pico procesos encima, porque yo les voy a demostrar que soy inocente y que lo único que he hecho ha sido denunciar corrupción. El mundo al revés, donde el que denuncia está privado de libertad. Bueno, estos casos hay varios. Muchos años. Hay varios. Pero el impacto es ese. Imagínate un proceso, el estrés que te genera, cientos de procesos, obviamente va a generar un impacto psicológico permanente. E imagínate el estrés que te genera, el impacto, la indignación y el daño psicológico que te genera cuando no has hecho absolutamente nada, cuando no has cometido un crimen. En el caso de Jerry Fernández, cuando has salido un rato, has vuelto y de pronto te acusan de haber violado a una persona, a un ser humano. Claro que el estrés psicológico va a ser permanente y el Estado ahí tendría o tiene la obligación de atenderte en términos físicos, en términos psicológicos. La pregunta es si lo hace. La pregunta es, y para ir cerrando, es si no tenemos un debido proceso. Los jueces son lo que son, algunos de ellos. Los fiscales son lo que son, algunos de ellos. Hay que hacer matices. La situación de la justicia en general es lo que es, una aplicación perversa y excesivamente al pie de la letra de la ley, aplicación o interpretación. En muchos casos el problema es mucho más profundo. Totalmente. El problema es muy profundo, es de fondo. El problema es estructural. Correcto. Vivimos un sistema inquisitivo que se lo aplicaba en la época medieval. Imagínate, estamos con esa justicia hoy en día, sistema inquisitivo, donde no se busca justicia social, no se busca equilibrio, no se busca equidad, no se busca armonía en un país, se busca persecución, se busca castigo. Estamos con un sistema de justicia medieval actualmente en Bolivia y las consecuencias son graves y los datos nos dan todas las luces. Al igual que en el fútbol, en tema de justicia estamos entre los peores en el mundo. Bolivia, la segunda peor justicia criminal en el mundo. Lo peor del caso, y continuando la metáfora del juego, en el cacho lo que se ve se anota. Sí. Pero en la justicia boliviana lo que se ve no se anota, se borra con el codo. Franco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ramón. Encantado, un placer. Fatalidad, que diría Edmundo Dantes en El Conde de Montecristo. Cuando volvamos, hablaremos de salud mental en centros penitenciarios. Escuchas Documentos ATV.
Sintonizas ATV Radio. En Oruro, escúchanos en 92.5 FM, ATV Radio. Escuchas Documentos ATV. El centro penitenciario de San Pedro en La Paz dista mucho de ser un modelo. Si bien tenemos que las autoridades, en este caso el régimen penitenciario, pues ponen todos los esfuerzos para poder mejorar, pero precisamente el problema del hacinamiento ha hecho de que muchas personas ni siquiera puedan tener una celda. Entonces están en condiciones infrahumanas, muchos de ellos duermen en los pasillos, duermen en los baños, y todo esto va haciendo que su salud mental se deteriore cada día. Entonces es un problema realmente grande. Ahora hay muchas instituciones que tratamos de apoyar, tratamos sobre todo de poder hacer algo por estas personas, ayudar a la contención, con la escucha, con el servicio, con el saber, tú me importas, que es lo más importante para nosotros. La mayoría de la gente piensa que entra por la puerta principal y no es así, más al contrario, entran por el costado, porque se tiene que hacer una afiliación primeramente. En esa afiliación tiene que tener la fotografía del nuevo privado de libertad o tal vez un reincidente, tener sus datos, la policía recaba sus datos para hacer un Cardex, ¿no? Y entonces en el Cardex entra, o como te decía, como nuevo o como antiguo o tal vez reincidencia. Entonces luego te llevan a la sección Chonchocorito, que es un área de rehabilitación, pero donde todos los privados llegan ahí, ¿no? Entonces, las 7 secciones son población y las otras 2 son una de habilitación, una de rehabilitación contra droga, alcohol y todos esos tipos de vicios que existen en la cárcel, y la otra es la sección posta, que es una sección privilegiada, donde mayormente están jueces, abogados, militares, personas públicas, de políticas, personas de peso y personas que tienen mayor dinero. Es una sección, ¿cómo se puede decir?, elitista, muy distinto a lo que es población. Se ha visto, se ha tratado de acompañar a estas personas, porque en determinado momento en las mismas secciones hay solidaridad entre los mismos privados de libertad, y son ellos los primeros que nos dicen: hay tal persona que se encuentra en esta situación, está enferma, está abandonada y está pensando terminar con su vida. Entonces esto nosotros lo tratamos de una forma muy confidencial, entonces es ahí donde vamos y bueno, pues con lo que tenemos tratamos de apoyarles. Entre dos éramos, nos aislaron y agarraron un celular los encargados de allí, cuando nos registraron todo eso, nos agarraron un celular, me hicieron llamar a mi familia para que consiga 13,000 bolivianos para el día siguiente. Si no consigue la persona este monto, entonces es destinada a la cocina. Y mi familia no consiguió el dinero. Y ahí empezó también mi tortura para mí. Me hicieron sacar toda la basura. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que el lunes, usted tiene la oportunidad de seguir este programa Documentos ATV a través de ATV Radio. Una hora de radio donde tratamos los mismos temas. Lo invitamos a que nos siga también en ATV Digital y en otros medios alternativos de comunicación que forman parte de toda la familia de ATV Media. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana. ATV Radio presentó Documentos ATV. Documentos ATV con Ramón Grimalt.